Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, profe, para que lo para chicos. Bueno, necesito un poco su conclusión de cómo vio el partido, el desarrollo futbolístico y si se queda conforme con lo que ha sido sumar el punto hoy. Buenas noches. Bueno, la verdad que creo que perdimos 2 puntos nosotros, ¿verdad? Por lo que hicimos en el partido, en el último minuto prácticamente, en una jugada de córner donde por ahí le dejamos solo a Campuzano. Y bueno, ante un gran equipo como Libertad, de por ahí si antes del partido de jugar un empate es bueno, pero creo que nosotros no merecimos por el esfuerzo, por lo que se hizo en cancha, llevar los 3 puntos. José, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Qué pasó al final? ¿Qué se acercaron a reclamar al árbitro o qué principalmente les disgustó en ese momento? No, creímos que hubo una carga antes con César, donde César rechaza, creo que Melgarejo va sobre él. Y después de varias jugadas, ¿verdad? No sé si analizamos la jugada amarilla de Diego, al minuto después hubo algo similar en nuestra área donde saltan a disputar y no le quita tarjeta. Bueno, lo de Campuzano, que por ahí por las ganas de querer ganar también no se da cuenta que tuvimos que sacar la Beto por ese golpe que tuvo y del suelo le tira también. O sea, yo creo que se permitieron muchas cosas, ¿verdad? Lo mismo en la jugada de Rayer, que no le deja jugar, pero le empuja, le saca la tarjeta y después Gutiérrez creo que agarra la pelota, mete adentro y no tuvieron los mismos criterios, ¿verdad? Más bien por eso también estábamos molestos del costado, pero bueno, rescatar el punto de esfuerzo de los jugadores ante un gran rival que, bueno, creo que nosotros, vuelvo a decir, merecimos los 3 puntos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel Benítez para La Roca Podiñandutí. ¿Qué faltó para conservar la ventaja y si considera que el arbitraje tuvo incidencia en el resultado final? Aprovechar la jugada, ¿verdad? Por ahí los cambios no ingresaron también como nosotros quisimos, ahora había espacio donde teníamos que atacar línea de pase y nos equivocamos por ahí en esa jugada. Y bueno, lo del árbitro, como dije, ¿verdad? En algunas jugadas recién recalqué que no me pareció que tenía el mismo criterio, ¿verdad? Y dejar también ciertas cosas que hagan por la Libertad también, ¿verdad? Porque dentro del partido hubieron jugadas puntuales similares de un lado a otro, donde sí para nosotros era amarilla y para ellos no, ¿verdad? Entonces, de por ahí con esa falta, con esa cosa también te va metiendo atrás. No sufrimos mucho hasta el gol, porque no recuerdo que Libertad haya tenido ocasiones también para emparejar y bueno, contento con el esfuerzo de los muchachos, ahora recuperarnos, tenemos por ahí golpe, lo de Beto, lo de Sergio, que se tiene que evaluar a ver si van a poder estar en el siguiente partido. Buenas noches, por Canal 9. ¿Cómo se le estudia la Libertad para comunicarlo de tal manera? Y como segunda pregunta, ¿cómo vio el rendimiento del Chiquito Jiménez desde su ingreso? No, en Libertad sabíamos que hicimos un planteamiento de tratar de incomodarlo en la salida, ¿verdad? Para que traten de jugar más directo. Ya lo habíamos hecho en la cancha de Soleso, donde también nos empataron casi al final. Y bueno, creo que salió bien el primer tiempo, tuvimos ocasiones, en el segundo tiempo por ahí el desgaste, los cambios por ahí, como dije hace rato, teníamos que ser un poquito más punzantes, tratar de ocupar esos espacios porque Libertad estaba alto y ya arriesgando. Tuvimos por ahí esos contragolpes que no pudimos concretar, no pudimos tener esa tranquilidad, ¿verdad? Para acertar o una pausa más. Y los chiquitos bien, ¿verdad? Chiquitos sabemos que de por ahí incomoda al rival, tiene buen juego aéreo. Creo que también recibió un golpe que después ya le impidió un poquillo también, pero bueno, continuó de igual manera porque sabemos que Chiquito es de ese tipo de jugadores. Damos por finalizada la conferencia.